Saludos a todos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Cristian Jiménez. En esta ocasión les quiero hablar sobre esta obra fundamental para entender la historia moderna de Puerto Rico, La maldición de Pedreira, de Rafael Bernabe, aspectos de la crítica romántico-cultural de la modernidad en Puerto Rico. Esta obra, en resumidas cuentas, nos va a reseñar todo el historial o por lo menos los puntos claves para entender cómo es que Puerto Rico entra en términos de mentalidad, en términos de contexto histórico y por supuesto cómo es que la mentalidad colonial funciona ante ese nuevo proyecto de la modernidad y en términos de valores. O sea, aquí de una manera magistral este gran intelectual puertorriqueño Rafael Bernabe nos está, a través de diferentes pensadores, nos está poniendo al tanto sobre todos los aspectos fundamentales. Es como una serie de apuntes que hace sobre todos los aspectos fundamentales del problema que tiene Puerto Rico al entrar a la modernidad. Entiéndase, la modernidad como este mundo del número, del consumo, del rendimiento, este nuevo mundo donde los antiguos valores de lealtad y fe se ven trastocados por otros valores que los acabo de mencionar de rendimiento. O sea, el número es sustituido de cierta manera por la lealtad y solidaridad que se iba fraguando ya desde mitad del siglo XIX hasta principios del XX. Entiéndase, este contrato social que no estaba escrito entre los puertorriqueños que entran al siglo XX y ven este siglo XX como una nueva era, una nueva era de progreso, donde supuestamente van a estar bien. ¿Y por qué? O van a estar bien o van a estar mejor. ¿Y por qué Pedreira? Yo tengo dos videos de Antonio C. Pedreira, concretamente de insularismo, que a mi entender es una de las obras, si no la obra de ensayos más importante de la literatura puertorriqueña. De hecho, lo tengo aquí también, Antonio C. Pedreira, Insularismo. Esto es una de las ediciones de las tantas que existen. Insularismo es tal vez la obra magistral donde el puertorriqueño puede, a través de esta obra, dilucidar la discusión del ente puertorriqueño, del ser puertorriqueño. O sea, el problema en insularismo es un problema ontológico en la medida en que Pedreira, desde mi punto de vista, el mejor ensayista que hemos tenido en la literatura puertorriqueña, de una manera magistral, de una manera ecuánime, ordenada, va organizando todo nuestro contexto histórico, incluso desde la geografía. Pedreira nos habla del calor, del trópico, insularismo remite a un término que nos lleva a pensar en las condiciones mentales que ocurren en un ser que vive en una isla, en un ser que tiene que hacer sociedad, que tiene que enfrentarse al mundo restringido en una isla que para colmo es la colonia más vieja del mundo, más antigua del mundo, según nos dice otro gran pensador que algún día reseñaré, José Trías Monge. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en insularismo y Pedreira, ya desde Pedreira, en los años 30, ya veníamos estudiando esta cuestión ontológica del puertorriqueño. ¿Por qué? Porque el puertorriqueño se ve obligado a cuestionarse el ser precisamente porque no tiene dominio de su destino, precisamente porque es un ser colonizado que no sabe a dónde va. En otro video también reseñé cómo es que la escritura, cómo es que los pensamientos de Albert Memmi, Retrato de un colonizado, aplican de una manera puntual el carácter y el ser puertorriqueño. Eh, como decía el padre de la literatura puertorriqueña, Alejandro Tapia, el carácter es la fisionomía del espíritu, lo decía en Póstumo en Transmigrado. A través de sus personajes, Alejandro Tapia ve también la necesidad eh, ¿verdad? De resumir o de pasar a la palabra esas emociones que él siente como un ser diferente, ahora llamado puertorriqueño,
¿verdad? En el momento de... Entonces, la modernidad en Puerto Rico, esta modernidad del capitalismo, del vivir con un sueldo, etcétera, llega a Puerto Rico de una manera brutal, sin transiciones. Eh, en uno de los ensayos de Pedreira, Ana Vergarete lo está reseñando así, que cuando por fin íbamos poco a poco teniendo estos primeros pasos de personalidad, ahí mismo llega la invasión de los Estados Unidos y actualmente en el siglo XXI nosotros nos encontramos en una debacle moral, política, económica, en todos los sentidos. Puerto Rico está inhabilitado totalmente de construir proyectos de desarrollo futuro en todos los sentidos, económico, político, etcétera, precisamente por esa incapacidad que hemos tenido de conjugar la modernidad con nuestra historia común ancestral. La historia común es básicamente un elemento fundamental para definir la identidad de un pueblo. Es un relato que se cuenta y que hay una comunidad en solidaridad con ese relato y que se siente identificada con ese relato, ¿verdad? Cualquiera que sea. En insularismo, pues por supuesto lo tenemos a flor de piel esa reseña. Yo simplemente voy a puntualizar, no quiero hacer de este video un video muy largo, invitarlos a que se escriban, ¿verdad? No solamente puertorriqueños, sino de cualquier país puede leer esto, aunque es enfocado en los puertorriqueños, también hay muchos pensadores teóricos europeos donde Bernabe los va reseñando y va poco a poco mostrándonos todos los dilemas que ocurren a la vez que ¿verdad? Todos los dilemas que ocurren cuando el puertorriqueño se ve obligado a través de sus instituciones, a través de su cultura, a través de las reacciones que tiene ante los cambios del mundo, Segunda Guerra Mundial, los años 30 de las grandes crisis y la ascensión de los fascismos. Bueno, es fascinante. Por ejemplo, tiene reseñado a Nemesio Canales. Yo también tengo un video de Nemesio Canales, concretamente uno de sus ensayos, Podemos ser felices. Albizu, por supuesto, Nilita Mientos Gastón, el intelectual ante el concepto estadístico de la historia, el capítulo 11, fundamental para entenderlo. Tomás Blanco, Los cinco sentidos. Tomás Blanco es una figura, ya luego pienso hacer un video más adelante de Tomás Blanco y Antonio C. Pedreira. Y bueno, simplemente voy a puntualizar. Una de las cosas que más me impactó de este libro fue la cuestión del automóvil. Yo se lo digo a mis estudiantes que el automóvil, o sea, nosotros en Puerto Rico vivimos en el país del automóvil. Aquí hay más automóviles que personas. El automóvil restringe, o sea, de momento en un paisaje típico urbano de Puerto Rico vemos más automóviles que otra cosa, más automóviles que personas, que árboles, etcétera. Y les voy a leer puntualmente aquí en esta edición, página 15. Dice, pero hay más. ¿Quién va a negar que el automóvil nos seduce? ¿Y por qué no? Si el automóvil es quizás la mejor cristalización del sujeto burgués, que se contiene a sí mismo, que se mueve a voluntad, que observa y se enfrenta al mundo y que a la vez cultiva su íntimo mundo interior. El automóvil como mónada, todos los elementos externos son incluidos, radio, aire, temperatura. La visión se aplana como en una pantalla. La música o la conversación radial contribuye a crear un microclima aparentemente autónomo. En la mónada del carro se realiza parcialmente el sueño burgués de autonomía individual. Mientras más se excluye el mundo exterior, más parece que ese sueño se hace realidad. El sueño del individuo, porque este mundo de la burguesía, este mundo del rendimiento, del cálculo, no quiere colectivos, quiere individuos, y ahí está el automóvil para enajenarnos de los criterios exteriores y crea un estado de ánimo donde todo lo demás exterior se convierte en una molestia, en una amenaza. Por eso es que los puertorriqueños van por las calles muchas veces. Puerto Rico es el país con más carreteras por milla cuadrada del mundo. Y por los puertorriqueños van por la calle, ven un ciclista y les molesta.
las calles en Puerto Rico no están adecuadas para el peatón ni para el ciclismo, mucho menos para el caballo, ese tipo de cosas. Y ese es parte del desmadre que tenemos aquí. No hemos sabido tener transición y nos metieron el automóvil a la mala y como había que ganar elecciones, pues había que favorecer la industria del automóvil y se han hecho amagos estúpidos como el tren urbano y otras cosas, ¿verdad? Que no resuelven nada. Así que el automóvil es un síntoma más de un proyecto que no es nuestro, es un proyecto que viene desde otro lugar. ¿De qué otro lugar? Pues bueno, de los que en realidad mandan aquí en Puerto Rico. O sea, de estos que han convertido el Estado Libre Asociado en un sistema de expulsión del propio puertorriqueño, por ejemplo, y que el puertorriqueño, ya lo decía yo en el video de Albert Memmi, que el puertorriqueño incluso se avergüence de lo que pasa aquí. En otra página, Bernabe está reseñando una cita de Pedreira. Dice, la estadística es, esto lo decía Pedreira, la estadística es la calumnia con que la ciencia suele vengarse del espíritu. Repito, decía Antonio C. Pedreira, la estadística es la calumnia con que la ciencia suele vengarse del espíritu. O sea, el espíritu o el número. O sea, no hay dos caminos. Y por ende, pues estos valores de solidaridad, de respeto, de lealtad, nuestros abuelos, aquí en Puerto Rico nuestros abuelos, los que quedan por ahí vivos, decían y dicen, si es que están vivos, no, que antes había más respeto, antes y antes no, si un niño o algo así le faltaba el respeto a un adulto rápido, una bofetada en la cara, etcétera, etcétera, había más centralidad en eso. Bueno, habría que discutir si eso era mejor o peor. Y por supuesto, no se pueden comparar los tiempos. En los años 50, 60 en Puerto Rico, por supuesto, como en toda época, la mentalidad era otra. Así que todo eso habría que contextualizarlo. El contexto es muy importante en los análisis filosóficos. O sea, no podemos, aunque podemos aprender de Platón, la antigüedad, por supuesto, pero hay que hacer las salvedades actuales. O sea, Platón, para el tiempo de Platón no existía el televisor, ni el internet, ni nada de eso. Así que el contexto es fundamental y esto es lo que hace esta obra, esto es lo que hace esta obra tan magistral, que es bien contextual en magnífico escritor Rafael Bernabe, que hoy por hoy ocupa hoy en el siglo XXI, en el año 2021, ocupa un escaño, entiendo que en el Senado o algo así. Así que es uno de nuestros grandes intelectuales. Según Pedreira, el imperio del número, del justo medio, excluye accidentalmente a la colaboración extraordinaria de los selectos. Con iguales oportunidades para todos, la plebe se ha sentido satisfecha al ver subir sus valores a costa del descenso de los hombres cultos. Me suena mucho a la objeción que tenían los fascismos contra la democracia, porque la democracia permite que cualquiera entre, ¿no? Todo el mundo se puede expresar. Y es un problema que todo el mundo se pueda expresar porque no todo el mundo tiene la sapiencia, la sabiduría, el peritaje. No todo el mundo, como dicen los hombres cultos, no todos son hombres cultos. Entonces, permitimos que la mediocridad entre a las esferas de decisión, estos hombres y mujeres mediocres. En Puerto Rico estamos llenos de eso, llenos de políticos mediocres que o son mediocres de verdad o se hacen los mediocres a conveniencia, porque muchas de estas personas estudiaron en grandes universidades, etcétera, y habría que preguntarse dónde fue que metieron los valores y la dignidad y la decencia en muchos casos. Eso también comprueba que no porque tengas títulos eres una persona honorable. Aquí es vomitivo, aquí en Puerto Rico, llamarle honorable a estos políticos. Máximo después del debacle de la administración de Ricky Rosselló. Así que ese es el problema fundamental que con la democracia. O sea, que en la democracia, pues, tiene que haber un mecanismo porque no todo el mundo puede entrar, eso ya lo decía Platón en la antigüedad. O
sea, tiene que haber una limitación. Esa limitación Platón la plantea como lo ideal. Lo ideal es lo que le sirve a uno para saber qué es bueno y qué es malo. Entre más te acerques a lo ideal, ¿verdad? ¿Qué sería lo ideal? Que no que estas personas que gobiernan tengan títulos, sino que no sean unas marionetas de los ricos, que tengan valores, que tengan... pero tener valores es tener actitud, o sea, tener juicio crítico, o sea, tener compromiso real, que cuando los escuchemos hablar se sepa que no es que están tratando de convencerte, sino que te están instigando a analizar, ¿verdad? Pero para eso necesitamos una población o una mayoría de la población culta realmente, culta, que no quiere decir que tengamos títulos, que tengamos verdadera educación. Hemos confundido la educación, o sea, los títulos universitarios o lo que sea, como verdadera educación. Y eso no es educación. Fíjense en todos los temas que yo puedo entrar simplemente con estos puntos, ¿verdad? Pedreira advertía ante el ascenso de la plebe que no es posible, estas son palabras de Pedreira, no es posible encarcelar a los hombres en la incómoda jaula de un estándar, fetiche que la democracia ha inventado para evitarse las complicaciones que suelen engendrar las diferencias. Magistral. O sea, eh, la democracia ha inventado el fetiche del estándar. Hay un estándar. Se confunde con lo ideal platónico. No es lo mismo. Un estándar es lo mismo, funciona muy similar a un eslogan. Un estándar, entiendas, es una meta que impone a alguien que necesita que tú te creas que tú debes llegar a ese estándar. Pero la pregunta es ¿para qué? O sea, no es lo que se debe hacer, es ¿por qué se debe hacer esto? ¿Para qué se debe hacer esto? O sea, ¿por qué yo tengo que sacar A de 4 puntos en un cuarto año? ¿Para qué yo necesito hacer un bachillerato? Si ese conocimiento ya muchos de ellos está en YouTube, etcétera, etcétera. Así que encarcelar ¿verdad? No es posible encarcelar a los hombres en la incómoda jaula de un estándar, fetiche que la democracia ha inventado para evitarse las complicaciones que suelen engendrar las diferencias. O sea, ese es el gran problema. Que lo que hace el sistema burgués del capital, del rendimiento, del cálculo, o sea, de la ganancia, lo que hace ese sistema, ¿verdad? Es coge las diferencias y entonces establece una marca para establecen marcas para que debajo de esas marcas estén las diferencias. Por ejemplo, por darle un ejemplo, nos convierten en un producto, un producto mercadeable, en una mercancía. De ahí que viene eso de ser tú mismo, ser tú mismo, todo ese tipo de cosas, la autoayuda, que es una flagelación a la crítica, autocrítica, entiéndase. Establecer una marca, yo lo explico siempre de esta manera. Detergentes de ropa, todos son para lo mismo, para lavar ropa, etcétera, pero hay marcas. Está la marca esta, aquella y la otra. Entonces, en una góndola del supermercado, estás pasando y ves 15 marcas, pero todas son lo mismo, detergente. Se anula totalmente en el proceso la pregunta de para qué necesito detergente para lavar la ropa. Perfecto. No hay juicio crítico. Necesitas esto porque sí. Claro, necesitamos ropa y necesitamos lavarla. Lo que no necesitamos para nada, y de hecho es un crimen y es un asalto a la tranquilidad y un asalto también a la paz y al sosiego y a la contemplación, es la abrumadora eh, eh, la abrumadora campaña publicitaria a la que estamos sometidos todo el tiempo. Vemos un video de YouTube y te salen 3 anuncios, etcétera. Esta actualización constante, eso es lo que nos está enfermando, entre otras cosas. Y eso es lo que trajo este mundo que están reseñando aquí, este mundo de la burguesía. Así que esa básicamente, entre otras, es eh, la crítica romántico-cultural a la modernidad. O sea, se propone desde varios pensadores, y aquí en otros libros me imagino que se ha escrito mucho de esto, que haya un balance, o sea, que no todo tenga un precio,
establezca, que eduquemos a nuestros hijos para que aprendan a diferenciar entre precio y valor. Una cosa es tener precio, otra cosa es tener valor. Que aprendan a diferenciar entre lo humano y lo comercializable. O sea, los extremos son malos, tanto un extremo como el otro. Así que tal vez un equilibrio podría ser. Hay países que lo han logrado, no significa que sean países 100% felices, ni que sean perfectos, porque la perfección no existe en ningún sitio. Pero sí, no al extremo que estamos llegando aquí en Puerto Rico, que hoy por hoy tenemos un país destrozado en todos los niveles. Así que los invito a leer esa obra. Si me estás viendo de otros países, pues también se consigue por ahí o aplica este mismo análisis a tu país. Podría ser cómo la modernidad entró en tu país. Eso podría ser un buen ejercicio y tal vez en algún momento podamos hacer un foro si comentan en este canal y tal vez podamos hacer un foro un día y compartir todas las ideas y crecer como seres humanos. Gracias a todos y todas por estar aquí. Les envío un saludo desde Puerto Rico. Sigámonos viendo. Se cuidan.